Número 10. El dinosaurio dragón. Desde el comienzo de la humanidad hemos creído en los dragones. Aparecen en el arte y la literatura de la antigua Mesopotamia y todas las culturas antiguas tenían historias de dioses poderosos que mataban serpientes enormes. Pero ¿de dónde vienen las historias? La explicación más probable es que los antiguos se encontraron con los huesos de dinosaurios reales y enormes en todo el mundo. Estas bestias gigantes habrían hecho pensar a la gente que eran animales reales que simplemente se escondían o dormían. En todas partes, desde Asia hasta Europa y las Américas, desarrollaron sus propias historias y variaciones de dragones y su apariencia. Algunos tenían alas y otros no. Algunos vivían en cuevas y otros en el mar. Aquí hay un ejemplo perfecto de un dragón de la vida real. Investigadores de Argentina acaban de descubrir los fósiles de un gigantesco dragón que aterrorizó los cielos hace 86 millones de años. Este animal era una especie de reptil volador que creció hasta alcanzar el tamaño de un autobús escolar. Ha sido llamado el dragón de la muerte. En realidad pertenece a la familia de los pterosaurios y su nombre científico es Thanatosdracon amaru. Esta criatura es anterior a las primeras aves y fue una de las primeras bestias gigantes con alas para buscar comida. Sus fósiles fueron descubiertos en las montañas de los Alpes, preservados en roca del período Cretácico apenas 20 millones de años antes de que un asteroide acabara con casi todas las criaturas vivientes del planeta. Lamentablemente, el dragón de la muerte probablemente no exhalaba fuego, pero se parecía mucho a un dragón y también podía caminar sobre dos patas y buscar presas. Al encontrar estos huesos gigantes de la vida real, se podía ver cómo la gente creía en estas criaturas que no eran solo leyendas, sino que en realidad eran reales. Número 9. Sirenas y tritones. No fue hace tanto tiempo que casi todo el mundo creía en tritones, es decir, en sirenas y tritones. Casi todas las civilizaciones en todos los rincones del mundo tenían algún tipo de mito en torno a seres humanoides que vivían en el océano. En Arabia, se describía a las sirenas con cara de luna y cabello de mujer, pero sus manos estaban atrapadas en sus vientres y tenían una cola de pez gigante en lugar de piernas. De hecho, la leyenda de las sirenas se remonta a los babilonios hace miles de años. Una de las deidades se llamaba Hera, y era un dios pez con cuerpo de hombre y la mitad inferior de un pez. En la mitología africana está Mami Wata, que también es hermosa con la mitad superior de una mujer y la mitad inferior de un pez, pero es un espíritu del agua que te sacudirá y luego te destruirá por capricho. Las sirenas se pueden encontrar en la mitología griega, en la mitología siria y prácticamente en todas partes. En la época medieval las sirenas eran consideradas muy reales. Fueron colocadas en la misma categoría que otros residentes del océano como ballenas y delfines. La gente de las ciudades costeras de todo el mundo incluso contaba historias de encuentros con estas extrañas criaturas. En la década de 1600, una sirena supuestamente ingresó a Holanda a través de un dique, terminó varada y los ciudadanos la llevaron a un lago cercano y la cuidaron hasta que se recuperó de salud. Esta sirena luego se convirtió en ciudadana, aprendió a hablar holandés, hizo las tareas del hogar y se convirtió al catolicismo. En 1614, un capitán del barco frente a la costa de Terranova, llamado John Smith, fue testigo de una sirena nadando en el océano abierto. Tenía el pelo largo y verde, era sorprendentemente atractiva y el capitán se enamoró de ella a pesar de que tenía la mitad inferior de un pez. Y si bien estos relatos pueden parecer una tontería, ciertamente hay suficiente como para que te preguntes si las sirenas eran realmente reales. Lo más probable es que la gente vio cosas extrañas en el mar y no pudo entender qué era. ¿Tú qué piensas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 8. El unicornio siberiano. Los unicornios eran reales en cierto sentido, pero se extinguieron hace unos 29.000 años. Según National Geographic, el unicornio era un animal muy real que vivió en lo que ahora es Siberia durante aproximadamente 350.000 años. Lo único del unicornio siberiano es que no parece la representación fantástica de un unicornio. En realidad es solo una bestia antigua que tenía un cuerno largo como un rinoceronte y compartió el planeta con los humanos por un breve periodo de tiempo. Se llama Elasmotherium sibiricum y los científicos descubrieron recientemente su cráneo fosilizado en el país de Kazajstán. El fósil se remonta a una época en que nuestros ancestros vivían como primitivos cazadores-recolectores. La bestia medía alrededor de 3.6 metros de largo y pesaba alrededor de 4 toneladas. Estaba completamente cubierto de pelo áspero y desgreñado, y no se parecía en nada a un semental blanco con un cuerno mágico. De hecho, tenía un gran cuerno único que sobresalía de su frente. Los antiguos sin duda contaron historias sobre esta bestia mítica que habían visto, y estas historias probablemente evolucionaron a lo largo de los años. Las historias comenzaron a difundirse y luego los marineros de Europa comenzaron a traer colmillos de narval que parecían cuernos de unicornio de fantasía. La Iglesia Católica comenzó a adoptar el simbolismo del unicornio y el resto ya es historia.
Número 7. El pie grande extinto. Al igual que los unicornios, pie grande era un animal muy real, o al menos lo más parecido que hemos visto de pie grande en la vida real. Se llama Gigantopithecus blacki y era más grande que cualquier gran simio que jamás haya existido y aproximadamente el doble del tamaño de un humano adulto. Estos eran simios enormes que vivían en los bosques del sudeste asiático, pero se extinguieron hace cientos de miles de años. Por supuesto, eso significaría que estos enormes monstruos nunca han sido vistos en el desierto de América del Norte, pero se veían exactamente como la mayoría de la gente piensa que se ve pie grande. Tenían 3 metros de altura, pesaban alrededor de 272 kilogramos y estaban completamente cubiertos de pelo. Eran casi como una mezcla entre un oso pardo y un orangután. Uno de los mayores problemas con estos animales es que en realidad se han encontrado muy poca evidencia de ellos, no mucha excepto piezas de dientes y 4 mandíbulas parciales. Esto ha hecho que sea difícil para los científicos pintar una imagen completa de la historia. Podría ser que de alguna manera un pequeño grupo de estos monos antiguos ridículamente enormes sobrevivió hasta tiempos modernos. Es poco probable, pero aquellos que afirman haberlos visto piensan que en realidad podría ser el caso. Número 6. Los pájaros del trueno. Las leyendas de los nativos americanos de las grandes llanuras, del noroeste del Pacífico e incluso de la región de los Grandes Lagos cuentan historias similares sobre una criatura mítica conocida como Thunderbird. Era una especie de ave enorme que volaba delante de las grandes tormentas eléctricas. Los motivos de estas criaturas enormes legendarias se pueden encontrar en casi todas las tribus de América del Norte. Ha hecho que los expertos se pregunten si las aves gigantes realmente coexistieron con los nativos americanos hace miles de años. Esto también plantea la pregunta, ¿a dónde fueron los Thunderbirds y podrían existir el día de hoy? En la tradición de los nativos americanos, aparecen cuando llegan los truenos y relámpagos. Se ven justo antes de la tormenta y siempre en los meses de primavera y verano. Las aves se describen como grandes en su mayoría, con una envergadura de alas increíblemente larga. De hecho, se dice que son tan masivos que cuando vuelan sobre el sol tapan toda su luz. La evidencia fósil muestra que hace muchos años vivía un ave extremadamente grande en América del Norte. Se llama Teratron, una familia de buitres extintos que tenía una envergadura de casi 6 metros. Eran tan grandes que los expertos hoy dudan que fueran capaces de volar, y considerando que solo se extinguieron hace unos miles de años, es posible que volaran sobre las cabezas de los nativos americanos. Sin embargo, estas aves probablemente habían desaparecido cuando aparecieron los europeos. Número 5. La legendaria serpiente marina. Si miras los mapas de la Edad Media notarás que cada uno de ellos está decorado con imágenes de monstruos marinos. Por ejemplo, la Carta Marina de 1539 muestra claramente bestias como serpientes marinas acechando en el agua y esperando para atacar a los marineros desprevenidos. Pero ¿eran estas criaturas simplemente decorativas, puestas en los mapas por los cartógrafos para darle un toque de floritura? ¿O eran criaturas reales? La verdad es que algunas de ellas definitivamente eran reales, y sabes que hay muchas cosas misteriosas en el mar. En 1734 había un misionero de nombre Hans Egede. Navegaba frente a la costa de Groenlandia cuando fue testigo de lo que describió como una criatura horrible. Levantó su cabeza tan alto en el agua que era más alto que el nido de cuervo en el mástil de su barco. También era más largo que todo su barco y parecía una especie de serpiente acuática gigante. Si bien esto puede haber sucedido o no, la criatura que el misionero parecía estar describiendo era un pez remo. El pez remo puede llegar a medir más de 15 metros de largo y pesar casi 181 kilogramos. Para darle una perspectiva, eso es más de 6 metros más largo que la serpiente más grande del mundo. Si fueras un antiguo marinero y vieras una de las criaturas en el océano, también pensarías que es un monstruo marino, porque literalmente eso es exactamente lo que es. Lo que hace que el pez remo sea tan monstruoso es también el hecho de que nada verticalmente, a diferencia de otros peces que nadan horizontalmente. En lugar de nadar en el agua como un tiburón, nada hacia arriba y abajo usando su larga aleta dorsal roja. Esto significa que si alguien hubiera presenciado uno en el agua, se habría visto más largo, como una enorme serpiente de mar surgiendo de las profundidades. Número 4. El basilisco. El basilisco es un monstruo temido en toda Europa y en el norte de África durante siglos. Como muchos de los antiguos monstruos mediterráneos, era una bestia híbrida. Esta criatura nació de un huevo puesto por un gallo y luego incubado por un sapo. Tenían un aliento tóxico y una mordedura venenosa y podía matar con solo mirarte. Era una extraña combinación de un gallo y una serpiente. Curiosamente, la única debilidad del basilisco era la comadreja, que por alguna razón era inmune a su veneno. La primera mención del basilisco se produjo alrededor de
del año 79 después de Cristo, en el libro romano Historia Natural, una recopilación de maravillas naturales elaborada por un hombre llamado Plinio el Viejo. Según él, el basilisco en realidad era bastante pequeño, tenía solo unos 12 dedos de largo, pero era asombrosamente mortal. Supuestamente podía matar los arbustos con solo respirar sobre ellos. Esta era una pequeña bestia que era tan tóxica que literalmente mataba a la naturaleza donde quiera que fuera. Los romanos creían que era completamente maligno y que procedía de algún lugar de Libia. De hecho, los romanos creían que el desierto del Sahara había sido alguna vez una tierra fértil hasta que una plaga de basiliscos arruinó todo y convirtió el lugar en un páramo abandonado. Lo que podemos sacar de los relatos históricos es que el basilisco probablemente no era en parte un gallo y en parte serpiente, sino 100% serpiente. De hecho, es muy probable que haya sido una serpiente real a la que los romanos verdaderamente le tenían miedo. Supuestamente hubo una cacería en 1587 del gran último basilisco. La historia es un poco oscura, pero hay relatos históricos de lo que sucedió. Los lugareños en Polonia se unieron para cazar y matar a la última serpiente basilisco tóxica. Cuando se descubrió que la criatura estaba en la ciudad de Varsovia, causó tal pánico que el gobierno convocó una reunión de emergencia. Un cazador experto tuvo que vestirse de cuero de pies a cabeza para mantenerse a salvo de la serpiente, y luego la rastreó hasta un sótano y la mató con una horca. No sabemos si algo de esto realmente sucedió, pero parece posible. Podría haber sido alguna serpiente venenosa que los científicos desconocen hasta el día de hoy, algo tan horrible que aterrorizó a Europa durante siglos. Número 3. El chupacabras. El chupacabras acaba de ser visto en Amarillo, Texas. Fue capturado por una cámara a la 1:25 de la mañana el 21 de mayo de 2022. Por extraño que parezca, fue visto caminando más allá de una cerca de barrera en el zoológico de Amarillo. Ciertamente no era una persona, definitivamente no era un coyote, y parecía ser una extraña mezcla entre los dos. Caminaba sobre dos patas, estaba claramente cubierto de pelo de lobo, y la gente dictaminó que era demasiado pequeño para ser un hombre adulto con un traje. Por supuesto, no hay forma de estar seguro de que se trataba del legendario chupacabras, pero había tantos avistamientos del chupacabras en Texas recientemente que es difícil al menos no considerarlo. ¿Pero qué es el chupacabras? Es como un lobo vampiro, una criatura legendaria que fue vista por primera vez en Puerto Rico, pero desde entonces ha sido visto en todo el sur de los Estados Unidos y México. La leyenda dice que el chupacabras es del tamaño de un oso pequeño y que bebe la sangre de las cabras y pollos para sobrevivir. Y aunque esta última parte pueda no ser totalmente cierta, no se puede negar que hay una especie de animal extraño que acecha en los bosques y ranchos del sur. Hay más avistamientos del chupacabras que de pie grande, y el video es mucho más convincente. Número 2. El bunjip australiano. El bunjip es una extraña criatura del folclore australiano que los científicos creen que probablemente existió alguna vez. Era como una rata de gran tamaño que se paseaba por los pozos de agua y hacía ruidos muy fuertes. En 1846 hubo un relato de grupos indígenas locales que describían a los bunjips altos como árboles de goma. También decían que los bunjip arrancaban las raíces de los árboles para comer. Esto es interesante porque en realidad todavía hay un animal que hace exactamente eso. Se llama tapir marsupial y arranca las raíces de los árboles de goma. También se ve extremadamente raro. Para las personas que no están acostumbradas a ver estas criaturas, probablemente habrían parecido monstruos. Teniendo en cuenta que el bunjip se describe como una bestia que acecha en los pantanos, pero que no tiene poderes sobrenaturales, tiene sentido que sea un animal real. Los tapires, cuyas narices flojas y extrañas jorobas de cabeza y su apariencia generalmente inusual, son los candidatos perfectos para la inspiración detrás de la leyenda. Número 1. El jackalope. El jackalope es un animal místico del folclore norteamericano. Se describe como una liebre pero con cuernos de antílope. Los investigadores creen que el mito del jackalope comenzó en el pueblo nativo americano Huichol, mientras que la teoría más realista es que el jackalope fue creado por un hombre llamado Douglas Herrick de Wyoming. Después de una exitosa cacería de conejos, Douglas supuestamente fue a una tienda de taxidermia, compró un par de astas y luego se las montó en la cabeza al conejo. Luego vendió la rareza por $10 y después la idea de los conejos con cuernos en los Estados Unidos se salió de control hasta que se convirtieron en criaturas temibles que podían imitar voces humanas y atacar a leñadores. En los primeros días de los colonos, la gente temía legítimamente al jackalope. Los leñadores creían que si no tenían cuidado, un jackalope saldría del bosque y les destrozaría las espinas con sus afilados cuernos. Y aquí está la historia. Hay algo llamado virus del papiloma, un virus que puede infectar a las liebres y causar crecimientos en la parte superior de su cabeza. El crecimiento es causado por un parásito que literalmente crea un cuerno en la parte superior del cráneo de un conejo. Algunos creen que esto puede haber sido el comienzo de la leyenda del jackalope, ya que es una condición muy real y horrible. Gracias por ver el video. ¿Cuál es tu monstruo mítico potencialmente real favorito? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.